Tenemos el agrado de ser anfitriones de un homenaje muy sentido a una de las plumas más representativas de la literatura ecuatoriana contemporánea. Javier Vázquez, escritor y editor, nacido en Quito, inició su trayectoria narrativa con Ciudad Lejana en 1982. Desde entonces ha publicado más de una decena de cuentos y novelas, y su obra ha sido merecedora de premios y reconocimientos literarios. Y es precisamente uno de esos textos elogiados y premiados el que nos convoca esta noche, pues celebramos los 40 años de la publicación de su cuento Angelote, Amor Mío, que inició su vuelo con la primera mención de la revista Plural en México en 1983 y luego siguió su recorrido en Cuento Ecuador. Fue leído y puesto en escena en España por el actor León Sierra y convertido en danza inolvidable por el bailarín Clever Viera. Ha sido traducido a varios idiomas y publicado en Doble Rostro y Pretextos. Por favor, un aplauso para Javier y su trayectoria. Para acompañar al autor en este conversatorio tenemos a dos invitados especiales. Por un lado tenemos a Francisco Estrella. Él es escritor y autor de crítica y ensayos sobre literatura, vestuario, música, espectáculo y cine. Especialista en discursos políticos y corporativos. Autor del Corazón de un canalla, híbrido de ficción y ensayo. También ha compilado los volúmenes Apuesta, los Juegos de Vázquez, acerca de la obra de Javier Vázquez, y Cuadrilátero, nuevo ensayo ecuatoriano publicado en 2008. Actualmente pone punto final a su novela Sushi. También tenemos a Valeria Guzmán Pérez, que es poeta, lexicógrafa y docente. Es directora del proyecto Mujeres al Oído, audios de escritoras ecuatorianas contemporáneas. Algunos de los premios que ha obtenido son el Premio Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Poesía y en Ensayo, el Premio Nacional de Poesía Tijuana y el Premio Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco de la Feria del Libro de Guadalajara. Buenas noches. Gracias, Lorena. Muchas gracias a Mr. Books por su hospitalidad de esta noche, y quiero agradecer en especial a quienes asisten ahora a esta conversación con Vázquez. 40 años después de publicado el Angelote. Quiero añadir nada más que nos une una amistad ya de más de 20 años con Javier. Somos colegas, me honra ser colegas, y hemos conversado mucho sobre literatura y sobre novelas, sobre cuentos y sobre la vida en general. Quería, Javier, empezar esta conversación contigo y con nuestro público por lo esencial. ¿De dónde viene el Angelote? ¿Cómo nació? Muy buenas noches. Deseo agradecer a Mr. Book por haberme dado esta posibilidad de celebrar 40 años de la Angelote, y especialmente a Lorena Ballesteros. Por supuesto, al amigo Francisco Estrella y a la poeta Valeria por acompañarme en este diálogo. ¿De dónde procede el Angelote? El Angelote viene de muy atrás y es bastante, digamos, entremezclada, desordenada, el origen de este cuento, de este delirio, de alguna manera, ¿no? Empezó en México, cuando yo lo mandé como un concurso, para un concurso de la revista Plural, extrayéndolo del libro Ciudad Lejana, que es al que pertenece este cuento. Ya en México empezó, digamos, a inquietar, a crear problemas y a su vez de interés y pasión y discusión que me ha creado toda la vida este relato, este cuento. El jurado
entre los que estaba Jorge Montoya, se había quedado tan sorprendido del cuento, de la fuerza del cuento, del furor del cuento, que le llamó a su colega y amigo ecuatoriano Miguel Donoso, que vivía ahí y que de alguna manera tenía influencia entre los talleristas, escritores jóvenes mexicanos. Le preguntó si conocían a un tal Javier Vázquez, que había escrito este Angelote Amor Mío. Miguel Donoso dijo que no lo conocían. Estaban por darme el premio. Sin embargo, Donoso se inclinó por Poli Delano, un poeta y escritor chileno, por una serie de cuestiones políticas. Como siempre, la literatura a mí me ha hecho con la política muy malas jugadas. Bueno, esa es una de las primeras sacudidas que tuvo el Angelote. Luego llegó a Cuenca, al primero o segundo congreso de escritores que hubo en Cuenca. Yo no estaba invitado como escritor, yo todavía no había publicado. Yo tenía Ciudad Lejana, donde estaba Angelote, lo tenía como manuscrito. Y llegué por mi cuenta, llegué en bus y me encontré con todos los genios que ya estaban ahí, ¿no? Todos estaban reunidos, no reconocía a ninguno. Y alguien mencionó que un tal Javier Vázquez había ganado un premio en México con un cuento y que se debería leer el cuento. En ese tiempo yo era muy tímido, me costaba muchísimo hablar en público. Fueron muchos años los que me tomó la oportunidad de conversar, de hablar y manifestarme en público. Y recuerdo que Velasco Mackenzie, escritor guayaquileño, que se enteró que yo era el autor, me dijo que no podía ser, que había que leer el cuento. Y yo le pedí, por favor, como amigo, que no lo era todavía. Después nos convertimos en muy buenos amigos con el guayaquileño que venía mucho a Quito y visitaba en la casa, mirador de sus novelas, etc. Entonces hubo alguien que se prestó a leer el cuento, un actor, en algún momento dado insistió que era poeta, ¿no? Y leyeron el cuento en el teatro de Cuenca y fue un verdadero escándalo. Llamó el obispo preguntando que cómo es posible que en una ciudad tan ordenada y sacra como es Cuenca o como era Cuenca, ¿no? Que se leyera un cuento tan blasfemo, tan lleno de insidia, tan, digamos, intenso, etcétera, etcétera. Y esa fue la segunda sacudida que el Angelote, con sus vuelos malignos, con sus vuelos luminosos, tuvo en mi vida. Luego se lo presenté en Quito y aquí no pasó realmente gran cosa. Me lo presentó Laura Hidalgo en una feria de libros y tal. Eso, digamos, es la biografía del Angelote como un recorrido de su aparición primero en México. O sea, el cuento nace, o sea, empieza, digamos, a sacudirse en la Ciudad de México y luego viene a Cuenca y luego a Quito. Pero, a su vez, por esas circunstancias propias de la mente de un escritor, de la memoria de un escritor, de joven, casi de niño, en la biblioteca de la casa de mis abuelos, en la García Moreno, al frente de la compañía, encontré un libro del escultor italiano Monteverde, donde hay un retrato de una escultura que se llama Ángel Resucitado, ¿no? Que me fascinó y que me sigue fascinando y me parece una obra magistral. Se me quedó grabada esa imagen poderosa, fuerte, bellísima de ese ángel, ¿no? Pero nada más. Era una imagen más como las que muchos escritores, y yo especialmente, paso, digamos, recogiendo, coleccionando imágenes de rostros, de mujeres hermosas, de ciudades,
de libros, de árboles, etc. La mente de un escritor es verdaderamente una especie de alfombra sucia de donde uno va sacando todo tipo de grandezas y también de mugre, ¿no? Después pasaron los años y en Quito hubo un escándalo y un asesinato. Yo estaba en el colegio, debo haber estado en tercero o cuarto curso, sacudió totalmente a la ciudad de Quito esta situación. Les voy a leer una pequeña crónica periodística publicada en esos años, que es de donde de alguna manera nace, ¿no? O empieza, digamos, a inquietarme la situación. Asesinato de Wilfrido Villamar. El 17 de diciembre de 1963, durante una fiesta en una casa ubicada en la calle Santa María, en el barrio de la Mariscal de Quito, Granizo disparó contra el joven Wilfrido Villamar, quien según varios testimonios había sido su pareja sentimental. Granizo disparó contra el joven Wilfrido Villamar, quien según varios testimonios habría sido su pareja sentimental, en un aparente conflicto de celos producido por un triángulo amoroso entre Granizo, Villamar y otro hombre que se encontraba en el lugar. Minutos después de que arribara la policía y detuviera a los presentes, Villamar falleció. El hecho produjo un gran escándalo y generó una intensa cobertura homofóbica en la prensa. Durante los meses siguientes, el poeta y periodista Geoffrey Barragán le dedicó varios artículos que escribió para la revista La Calle, en los que llamaba limpiar la podredumbre homosexual, afirmaba que ser homosexual era peor crimen que el asesinato en cuestión e insinuaba que era un peligro contar con personas y homosexuales en el Ministerio de Relaciones, puesto que según él eran más propensos a revelar los secretos de Estado. Esta noticia que sacudió a la ciudad de Quito en su momento, me acuerdo que debido a que un pariente mío estaba metido en esa situación, sacudió también especialmente a mi familia y a mí me conmovió. Tuvo que pasar muchos años, cuando yo ya empecé a escribir Ciudad Lejana, que lo hice en mi estudio del Parque Santa Clara, cuando decidí incluir o escribir este cuento, y se debió también a un estado de furia, de verdadera descontento con el que yo participé en el entierro de este pariente mío, y que después de que en el momento que lo estaban enterrando, ¿no? Una serie de señoras y señores, todos ellos de la sociedad, de la ciudad, a los cuales él había invitado y había, atendido, lo único que hacían es reírse y contar chismes, frivolidades y banalidades sobre la vida de este hombre. Esto me produjo un sentido de injusticia, de desconcepto increíble. Llegué a la casa y recuerdo que tomé los primeros apuntes y luego, insisto, muchos años después, cuando ya empecé Ciudad Lejana y decidí escribir este cuento, le incluí como parte del libro. ¿Por qué tiene el cuento, de esa furia, esa intensidad? Por lo que acabo de mencionar, ¿no? Y también hay algo que es importante. En esos años yo estaba leyendo a los autores malditos, a Céline, a Jules Verne, a Jean Genet, a Lautréamont. Entonces, de alguna manera estaba empapado desde el punto de vista literario con esa escritura oscura, intensa, esa escritura gótica, muy gótica hace muchos años, ahora que muchos autores creen que han inventado el gótico, y que hace rato que el gótico está más que inventado y está más que utilizado para la literatura. Gracias, Javier. Contamos con la presencia de Valeria, que va a interrogar también a Javier. Muchas gracias por este recuento. Retomaremos especialmente
me interesa y espero que interese al público el tema de los autores que estamos leyendo. Pero en este momento le doy la palabra a Valeria, por favor. Angelote, amor mío, ayer cuando contemplé tu rostro espolvoreado de arroz, tu rostro de payaso angelical, lívido dentro del ataúd, no tuve ánimo para nada, menos todavía para llorar a tus pies, Jacinto, mi vida, menos todavía. Así empieza Angelote, amor mío, y este es el tono que vas a sostener a lo largo de todo el relato. Ayer Iván Carvajal me preguntaba qué más se puede decir o pensar sobre uno de los cuentos más reconocidos tuyos. Y creo que mi respuesta es simple, porque un poco Iván me decía, ¿de qué van a hablar? ¿No? Y yo le decía, Iván, hablar con Javier y escuchar a Javier siempre vale la pena, porque siempre aprendemos algo y porque es uno de nuestros autores que ha apostado por la escritura como oficio, que se ha tomado la escritura en serio. Entonces, muchas gracias por la invitación. A mí me da mucho gusto estar celebrando esta noche, particularmente este cuento. Tú sabes mi obsesión por el lenguaje. No. A ver, veamos. Ya. Tú sabes mi obsesión por el lenguaje, y si hay algo que admiro de tu obra es la apuesta que has hecho a lo largo de toda tu obra por crear un estilo. No obstante, yo me atrevo a aventurar que en Angelote, amor mío, tú alcanzas un tono poético que quizá solo se encuentra en algunos pasajes del Viajero de Praga, pero que no ha vuelto a darse con tanta intensidad en otros relatos tuyos. Entonces yo tengo mucha curiosidad de dónde proviene ese tono poético en el relato de Angelote, amor mío. Creo que parte de la respuesta ya empezaste a esbozarla al hablar del Otremont, por ejemplo, ¿no? Bueno, mi inquietud es si es algo que aconteció en el propio devenir de la escritura o es algo que fuiste trabajando explícitamente sobre el texto. En el momento de redactar Angelote, amor mío, que a su vez, como ya le he dicho hace un momento, procede de este libro Ciudad Lejana, un libro escrito ya a mis 34 años, es decir, era ya un hombre maduro, un escritor maduro que había preferido publicar tardíamente, al contrario de lo que en general se hace aquí, ¿no? Había sido un lector voraz durante muchos años, viajero y tal. Entonces, en el momento de escribir, supe desde el comienzo, como una de esas pequeñas iluminaciones, esas pequeñas inspiraciones que a veces tenemos los escritores, que no quiere decir que creamos de la inspiración, no, pequeñas inspiraciones, pequeñas iluminaciones. Supe que tenía que ser escrito, por un lado como una confesión y por otro lado como una carta de intimidad. Esa combinación de los dos elementos, como una confesión. ¿Por qué una confesión? Porque de alguna manera el Angelote, como también muchas de sus metáforas, proceden del mundo cristiano, del mundo católico, de la influencia, del exceso de imágenes, santos, vírgenes, espejos, con los que hemos crecido, y he crecido yo especialmente en las casas, en esas mansiones del centro de Quito, en donde parecía que toda esa suma de imágenes, de sacrificados, de sufridos, ¿no? Alimentaron o alimentaban la mente de los niños de esos años. Entonces supe que tenía que ser un cierto homenaje, una vinculación con el mundo católico, con el mundo cristiano, ¿no? Que a eso le añades, por supuesto, lo que estaba leyendo, lo he mencionado hace un momento, esa serie de autores malditos, ¿no? Siempre he tenido una cierta fascinación por la escritura de algunos escritores malditos, de esos escritores que salen de lo convencional,
que se van más allá del realismo, de contar simplemente una historia bien contada, de pronto incluso con talento, pero que no se exceden, ¿no? Y por otro lado, quería que tenga el tono de alguien que ha adorado a otra persona, que ha admirado a otra persona, y detrás de esa admiración y ese odio también ha habido mucho desprecio, mucho rencor, ¿no? Y escribe una carta. Es una carta como la que se puede escribir un asesino, un poeta, ese tipo de personas. Entonces, esa fue la forma, ese fue, digamos, el camino que seguí para darle esa escritura, a ese estilo. A pesar de que el estilo se supone que no existe y que es algo que muchos lo ponen en duda, yo personalmente creo que existe el estilo, como lo cree también un escritor como Javier Marías, por ejemplo, ¿no? El estilo es algo muy personal, es algo, una voz propia, íntima, única, que aporta un escritor, que ofrece un escritor, ¿no? Y es algo un poco irracional, difícil que los críticos, difícil que los estudiosos de la literatura logren entenderlo, pero era una voz propia, probablemente los poetas lo entienden mejor. Ese cuento tiene ese estilo cargado, denso, lleno de metáforas, ¿no? Me tomó más o menos 3 semanas escribirlo, pero debe haber tenido unas 18 correcciones, si no más, y eso me tomó mucho más tiempo. Como me tomó 3 meses escribir una línea de la novela El Secreto, mientras que la novela misma me la escribí en 4 días, pero la última frase de la novela El Secreto la escribí en 3 meses. Ese es otro punto del cuento, ¿no? La relación con el secreto, ¿no? Esta es una sociedad, este es un país que hace gala de su secretismo católico, pestilente hasta cierto punto, terrible, ¿no? Y yo he aprovechado ese secretismo para la literatura. El secretismo en la literatura se escribe de alguna manera con mayúsculas, es importante, ¿no? Bueno, no sé si he contestado la pregunta que quería, ¿no? Gracias, Valeria. Gracias, Javier. Creo que debes abundar un poco más en la respuesta a esta, pero aprovecho para dar continuidad al cuestionario esta noche con Vázquez. Si alguien tiene una pregunta, no duden en interrumpir para que también participe el público y que intervenga con sus preguntas para Javier. Javier, este cuento, Angelote, proviene de Ciudad Lejana. Ciudad Lejana fue tu primer libro, 1982. Fue publicado, como dices, 34 años creo que tenías tú. Y escandalizó al medio ecuatoriano literario y a los lectores, a los escritores y a los lectores de este libro. Y una de las cosas que hemos conversado contigo desde hace algún tiempo es que varios de tus colegas, también escritores, pensaron que era este fustigamiento, esta radiografía que hiciste de cierta clase social, la aristocracia decadente de nuestro país, se alegraron por eso. Pero tu literatura después siguió otros rumbos. El Angelote, este cuento, es uno de los esenciales, uno de los más brillantes, que ilustra de un modo barroco esta arremetida que hiciste, probablemente en contra de tu propia clase social. Sin embargo, esta gente después, cuando tu literatura siguió otros rumbos, no se vio tan complacida. Y ahí conecto un poco con lo que Valeria preguntó. Cambia el estilo de Vázquez, no sé si el estilo, pero cambia la forma de escribir de Vázquez después de este libro. ¿Qué implicó ese cambio? ¿Cómo vino? Bueno, primero debo contar algo que es importante. Uno de los lugares donde más escándalos tuvo el Angelote fue Cuba. En Cuba, en el momento que el editor, sin avisarme,
el editor en esos años de mi libro, que un poco por sorpresa y por un bien hacer, decidió enviar el libro al premio Casa de las Américas, sin avisarme, insisto, sin comunicarme. Y recibió una carta, una comunicación por parte de los cubanos, más que de los cubanos, del poeta Roberto Fernández Letamar, tan admirado por muchísimos cubanos, ¿no? Y un verdadero comisario, un comisario que respondió y dijo que si yo retiraba ese cuento del libro, él y todo el equipo de Casa de las Américas me otorgarían el premio. Eso no había ninguna duda, porque el libro se lo merecía. Yo le respondí que no estaba dispuesto a retirar el cuento. Y le pregunté cuál era la razón. Y me dijo que los gays hacían muchos daños a la revolución. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos que los textos, los cuentos, las novelas, los poemas, que salen un poco de lo que todo el mundo quiere leer, de lo que todo el mundo quiere aplaudir, de lo que está de moda, de lo que acepta la sociedad, no importa dónde sea, pero estallan. Puede ser en Cuba, puede ser en Ecuador, también lo prohibieron en Canadá, en Montevideo y una cantidad de lugares. Es un cuento que ha recorrido ha tenido muchas sacudidas alrededor de mi vida. En relación a lo otro, a lo que cuenta, a lo que dice Francisco, que era la recepción entre tus colegas. Sí, entre mis colegas, aquí hubo una especie de susto también, ¿no? Un pequeño susto de todos mis colegas de la Casa de la Cultura, que en el fondo eran profundamente conservadores, muy conservadores desde el punto de vista literario, siempre lo fueron, ¿no? Y si bien políticamente se supone que estaban en la vanguardia de América Latina, pero desde el punto de vista literario no lo eran. Tanto es así que en un momento dado yo me separé de muchos de ellos, porque yo deseaba, yo buscaba otra escritura, otras posibilidades para mi literatura, otros estilos, otras vinculaciones, otras voces. Y estaba un poco cansado de creer que solamente desde La Habana o desde Moscú o de los maoístas estaba la voz de la verdad. Entonces empecé a leer otras cosas, me fui por otros caminos, y así nació, por ejemplo, El Viajero de Praga, que es un libro que a su vez también crea sus inquietudes y sus cuestionamientos por parte de un médico checo que viene acá y desde su mirada, desde la mirada de un extranjero, intenta comprender, intenta, digamos, describir, intenta, digamos, interpretar este pequeño territorio que es este país. Y lo logra a su manera, con su sensibilidad, con su talento, lo logra, y sobre todo por su relación con el silencio, ¿no? El silencio es una de las grandes apuestas que yo he hecho con relación a la literatura, ¿no? El silencio, la reflexión, personajes reflexivos, personajes que muchas veces no se encuentran a sí mismos, o casi nunca se encuentran. Entonces, volviendo a lo que dijo Francisco, sí, pues por parte de mis colegas hubo mucha resistencia. Hubo algunos que, se los voy a contar, no voy a dar el nombre de la persona porque resulta no solamente chistoso, sino lamentable. Me dijo, no puedo saludar después de escribir, de leer ese cuento, porque seguro que tiene sida, ¿no? Entonces, cosas de esa naturaleza, ese tipo de simplezas, ese tipo de provincianismos, sí, fui un poco, no quiero hacerme víctima, no quiero, digamos, ya pasados los años, hablar en negativo de ese asunto, pero fue duro, fue complejo, y me enseñó definitivamente que un escritor se hace solo, se hace más allá de cualquier institución, y que para eso pues se necesita un lápiz, un papel y una cierta capacidad de arrojo y tal. Vale, por favor. Bueno, ya
Ya aparte de la respuesta de esta pregunta la diste, ¿no? Sobre la recepción en su momento, pero ahora yo pienso en la recepción ahora, ¿no? ¿Qué sentimientos tienes respecto de la recepción ahora? O sea, ¿crees que este cuento sigue teniendo tanta vigencia porque en realidad seguimos siendo el mismo pueblo puritano? No lo sé, Valeria. Es difícil interpretar o saber cuánto de la juventud de ahora esté preparada, capacitada, interesada por leer mis libros o concretamente este cuento. Este cuento es muy arrebatador, ¿no? Este cuento sacude muchas zonas de la sociedad, ¿no? Religiosas, sexuales, femeninas, en fin, ¿no? Pero hay algo, y tú como poeta y como miembro de la academia sabes, hay algo que siempre sale adelante, es el lenguaje, es la escritura, ¿no? El intento, la fascinación por la buena escritura, yo creo que nos cautiva. Y si es que eso no nos cautiva, si es que la literatura actual deja de tener esa fascinación por la buena escritura, por la excelencia de la escritura, por la fascinación por un adjetivo, por la precisión con que se coloca un tiempo verbal en vez de otro, la fascinación o el interés con que el poeta o el escritor maneja las palabras, esos entes extraños, raros, que parecen que están en el fondo de un bosque y que uno los tiene que atrapar, ¿no? Si es que eso desaparece de la literatura, si convertimos la literatura simplemente en un lugar de escritura funcional, más o menos para que todo el mundo lo lea y lo entienda, me parece que la gran capacidad de la literatura, del arte de la literatura, de ese arte extraordinario que del arte de la escritura, se estaría hundiendo, estaría en peligro, ¿no? Porque es muy importante lo de la escritura, ¿no? Últimamente me ha sorprendido que muchos de los escritores jóvenes, premiados, no estoy hablando del país, sino de otras partes, poseen por una cuestión de influencia de las editoriales, de los periódicos, de las redes sociales, un estilo que se parece al de una traducción, ¿no? Es decir, alguien que ha traducido un texto, lo hace bien, maneja la lengua, pero ¿dónde está la parte del adjetivo? ¿Dónde está la palabra? La coma precisa que hace que una frase de Onetti a uno haga y repita 2 y 3 veces ese mismo párrafo. O la de cualquier otro escritor, de Bambi, ¿no? Que por cierto acaba de protestar por un premio y tal, ¿no? Ese tipo de grandes escritores, de grandes estilistas que apostaron, que apuestan por la buena literatura, claro, cada vez más van cayendo en el olvido, porque estamos en una época de apresuramiento, de velocidad, de un consumismo aterrador. Y entonces no puedo responderte, no sé qué pueda pasar con eso. No creo que pase nada, de pronto se olvidan. Y bueno, seré un escritor más olvidado. Estoy en el cementerio de los escritores muertos, como la mayoría, y ya lo prediqué, ya lo dije en mi libro Coleccionista de Sombras, en las últimas líneas, en el último capítulo, ya me di un poco por muerto, ¿no? Y si ese va a ser mi destino y tal, más allá de la vanidad, más allá de la mentira, ¿no? Porque todos creemos en la eternidad y en la posteridad, pues no sé hasta qué punto era sentido eso, ¿no? Esa ha sido mi vida, y creo que tal vez la he perdido en algunos sentidos, pero también la he ganado, porque por ahí algunas frases, por ahí algunos episodios, algunos personajes, como el doctor Cross, y todavía los veo caminando por aquí, por allá, o como en aquel otro, o incluso la maldad del mismo Roldán. Voy a dar lectura. Parecía tu cuerpo un inventario de baratijas, un inventario de fantasías que Petrona ha decorado con determinación de cocinera. Recostado entre lunas de papel cromado, tenías una ridícula actitud de espera, esperando esa santidad que únicamente el amor de la Petrona
ha sabido ofrecerte. Demonio de ángel, has muerto como debías morir, pervirtiendo colegiales en un cine de barrio. Retazo de ángel, has muerto vomitando sangre sobre el regazo de un adolescente. Buscabas a Dios en el pantalón mugriento de quien te apuñaló. No puedo creer, angelote, pues la idea de Dios era la única idea que no podías perdonar a los hombres. No se puede perdonar esa idea de Dios a los hombres. El secreto en el que hemos vivido en Quito, en esta urbe todavía franciscana, es el que alimenta, el que combustiona la imaginación de un escritor. La idea de Dios, en tantos libros, cuestionamientos, inquietudes, guerras, viajes, han producido en los hombres, ¿no? Todavía seguimos en eso. Es increíble. Cada vez nos sofisticamos más. Cada vez fabricamos armas más sofisticadas y a su vez mentiras más sofisticadas o más vulgares, ¿no? Como las de ciertos políticos de todas partes, ¿no? Americanos, ecuatorianos, venezolanos. Entonces, esa desesperación de un personaje como Lanzarote, que quizá más allá de su homosexualidad, más allá de sus defectos, tenía una dosis de grandeza como ser humano, tenía una dosis de una búsqueda, de que no podía ser la vida solamente eso. Era eso, pero quería que sea algo más. Quería que sea algo más justamente fuera de este pueblo, de este suburbio en el que vivimos, porque cada 10 años los quiteños se desesperan queriendo convertir a Quito en una ciudad y cada vez la convertimos más en un suburbio. La convertimos tanto en un suburbio que cuando salieron tantas familias y tanta gente del centro de Quito, donde ocurre algunos de mis libros, esas mansiones antiguas, viejas, llenas de sombras, de fantasmas, de historias que nos contaban de niños, de aparecidos, de cuadros, de armarios, de tías maravillosas que hablaban, decían cosas con un humor muy especial. Pero en un momento dado algo ocurrió y decidieron que tenían que salir de ahí porque esa zona de Quito ya les quedaba corta, la sombra les aplastaba. Entonces volaron, decidieron, se pusieron modernos y se trasladaron al norte. Y vinieron hacia el norte y aquí los nuevos arquitectos y otra generación de personas, incluso de alguna manera otro grupo social, construyeron otra ciudad bellísima, ¿no? Llena de edificios de cemento, en fin, caótica, laberíntica y tal. Y ocurrió una vez más lo mismo. Un grupo de gente decidió que esta ciudad también les molestaba, ¿no? Que no soportaban vivir en esta zona de allá. Entonces fueron a Tambayá, ese suburbio total, ¿no? Total de los totales, ya, ¿no? Aquel que uno llega por 2 túneles casi invisibles y que dicen que es la zona moderna, la zona donde está todo. Parecía que ese es uno de los destinos, una de las características de esta ciudad. Se pudra a sí misma, se desprecia a sí misma, se odia a sí misma y todo el mundo huye, ¿no? Esa capacidad de movimiento, de rabondez que parecía que tienen un poco los quiteños, ¿no? Yo creo que la he trasladado a algunos de mis libros, a algunos de mis personajes, ¿no? Para empezar, el doctor Crons, que no es un quiteño, pero se enamora de tu país, se enamora de tu tristeza. Imagínense, vaya tipo, se enamora de la tristeza de Quito, ¿no? Y
En casi todos mis libros, esa capacidad de esa la bondad, esa sensación de que las cosas no pueden estar en un solo lugar, ¿no? Aparecen en casi todos mis personajes, ¿no? Roldán pasa lo mismo, el Dr. Crons, el Angelote, ¿no? La torera, esa viejita, esa anciana que de alguna manera representa la ciudad de Quito, con esa mezcla de elegancia y a su vez ternura, esa relación con la invención, con la capacidad de contar historias, tampoco podía estar quieta en un solo lugar, iba de un barrio a otro, caminaba, ¿no? Se hacía presente por todos lados de la ciudad. Entonces eso quizá es algo que no se ha visto, no se toma muy en cuenta en relación a los libros, ¿no? Esa vagabundez, ¿no? Que a su vez se da con relación a otros países, ¿no? He intentado hacer una literatura vinculada con literatura conectada con literatura que va más allá de lo nacional, incluso que va más allá de lo mismo latinoamericano. He intentado vincularla con la literatura norteamericana, inglesa, española en algunos aspectos, y checoslovaca, etc. ¿Por qué? Porque el encierro es una de las cosas que más me ha desesperado de la cultura ecuatoriana, el encierro, la fascinación por el encierro, la olla de presión, la verdadera fascinación por la olla de presión. Entonces, he querido escribir una literatura de libertad, una literatura donde los personajes, las situaciones se vinculen con otras literaturas, con otros personajes, ¿no? He preferido hacer eso sin importarme incluso a veces en la imperfección que se puede encontrar en algunas de mis novelas y en algunos de mis cuentos. He preferido la imperfección, lo cual no me molesta. La imperfección me parece importante en la literatura. Cada vez más creo en los autores perfectos más que los absolutamente perfectos. Los absolutamente perfectos cada vez me aburren más, mientras que los escritores perfectos, aquellos que de alguna manera dejan traspasar cosas que se sienten, que pudieron ser mejoradas, que pudieron ser pulidas, tienen un elemento humano muy interesante, muy vital, ¿no? Muy vital. Y eso creo que es uno de los desafíos y una de las apuestas como escritor. Ya en el próximo libro, mi querido, pero sí me ocurrió, como siempre cuando estoy haciendo cosas, que se dieron un cuento que empieza, yo vi en la ciudad y un día miró por la ventana y vio que ya me sentía porque alguien la había incendiado, ¿no? Es verdad, la lluvia ha sido uno de los temas de mis libros, ¿no? La lluvia como un elemento de lavado, de nostalgia, de melancolía, ¿no? Y es un elemento que está más allá de una cuestión climatológica, ¿no? Es un personaje. La lluvia muchas veces en mis cuentos es un poco el inconsciente o el subconsciente de algunos personajes, parece que habla por él, que es a través de la lluvia que se está hablando, que se está describiendo la soledad, el desamparo, el desasosiego de algunos personajes. En cuanto a los incendios, el fuego, ese fuego que nos acompañó hace unos meses, alteró tanto a los quiteños. Bueno, es también otro de los grandes temas de la literatura, ¿no? La literatura tiene temas que se repiten, ¿no? La muerte, los climas, los viajes, el mar, ¿no? Estamos tan lejos del mar en esta ciudad, ¿no? Estamos tan lejos, estamos tan cerca del agua con la lluvia, pero tan lejos del mar, por ejemplo, o ese mar que invita al viaje, que invita a los cambios, como en las obras de Conrad, ¿no? Eso pasa también en Quito, el único río que tenemos, lo tenemos escondido, es un color verdoso, pestilente, y cosas así, ¿no? En fin, para hablar sobre la ciudad y mis libros, y muchos otros escritores, en mis libros necesitaremos una larga charla, ¿no? Una larga charla. Son muchos los autores de los que yo debo, de los que yo he aprendido. Y creo que la literatura es una larga cadena
aprendizajes, no solamente de aprendizaje, sino de deudas con otros autores, ¿no? Y algunos autores nacionales, ecuatorianos, a los que yo también les debo, ¿no? El poeta Jorge Carrera Andrade, para mí, en mi infancia, inventó el mundo, ¿no? Fue el primer escritor que se dijo muy joven, que hablaba del mundo, a pesar que había nacido cerca de Machanga y había nacido en la misma ciudad que yo, encerrado en esta especie de hueco que es Quito, ¿no? Y él habla del mundo, ¿no? Esa obsesión de Carrera Andrade, tanto así que se tomó fotos, ¿no? En la Torre de Londres y en la Torre de París, ¿no? Como dando una imagen del deseo, su afán por la civilización, por el mundo, ¿no? Luego hay otros escritores, ¿no? El día que descubrí a Pablo Palacio, y concretamente en el cuento el hombre muerto a puntapiés, me impresionó que desde Loja este hombre se haya adaptado tantos años a una novela como A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? De alguna manera es el mismo tema, en la historia de un periodista que hace un descubrimiento y hace una investigación de un crimen, ¿no? Y así, es larga la lista de autores a los que yo debo y amo y tal, ¿no? Y de autoras también, ¿no? Cuando descubrí a Yura Barnes, ¿no? A Carson McCullers, en fin. Es maravilloso eso en la literatura, esa cofradía de amigos, ¿no? Y lo más hermoso, una de las cosas más hermosas es hablar con otros amigos, mientras uno bebe un gin tonic y tal, sobre los amigos que no conocemos, pero es como si los conociéramos, con los amigos presentes. Hemos tenido conversaciones de escritores extranjeros como si hubiéramos cenado, como si hubiéramos caminado, como si hubiéramos vivido con ellos. Hasta hemos inventado sus posibles amores, sus viajes, ese tipo de literatura secreta que los escritores tenemos en secreto sobre los otros escritores también es fabuloso, ¿no? Todo eso es un mundo extraordinario de la literatura, ¿no? Eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Eso es parte de mi vida y es parte de mi pasión por la literatura. Bueno, yo creo que solamente ha sido esta una introducción. Quiero agradecer profundamente a los presentes esta noche. Quiero celebrar la escritura y celebrar la lectura y esas conversaciones que nos animan. La segunda esposa de John Banville, que la tiene por ahí escondida, según sabemos, por ejemplo, que lo hemos conversado varias veces con Javier. Quiero agradecer especialmente a Valeria por esta comparecencia y sus preguntas esta noche, y por supuesto a Vázquez. Esperamos seguir leyendo tus obras, seguir leyendo tus cuentos, deleitándonos con tu conversación y despotricando en contra del páramo que se incendia. Muchas gracias a todos. No sé si sea profesional como escritor, pero tengo la profesionalidad. Hemos llegado a un punto en que la profesionalidad para mí está relacionada con el mundo del consumismo, cosas así. Pero lo que sí he intentado es ponerle mucha pasión, mucha excelencia, mucha precisión a las cosas que hago, ¿no? Porque eso que por ahí te ha dicho, que me odio el páramo, este páramo encerrado, en el fondo hay una especie de amor raro, ¿no? Un amor raro. Tengo un amigo catalán, al cual cada vez que viene yo le observo porque me resulta una rareza de hombre, ¿no? Una de sus razones por las que viene a Quito es que se va a recostar en el páramo y se queda 4 o 5 horas encantado en el páramo, ¿no? Es un sociólogo, no tengo nada que ver como sociólogo, ¿no? Yo veo la sociología algo corriendo, ¿no? Corriendo, me da la impresión de que es una ciencia que se dedica a las generalidades. Pero él, una de las cosas que hace es que se va de verdad, se queda varias horas en el páramo, mirando las estrellas, los pájaros, en una soledad increíble y muerto de frío. Y eso es lo que más le gusta, ¿no? Entonces, ese tipo de sorpresas, que también son las que alimentaron la fascinación del doctor Kroos
por este país, por este territorio. Quizá también me han transmitido a mí, de tanto escribir sobre ese tipo de personajes, ¿no? Me han transmitido a mí ese amor, ¿no? Ese interés por este país, que no se deja de escribir, que no se deja amar a veces, ¿no? Es un país que se resiste a que le amemos y a que le admiremos, ¿no? Parece que quiere vivir escondido, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer escucharte y hacer este homenaje a un cuento que ha trascendido durante 40 años. Gracias, Francisco, y gracias Valeria. Gracias, Francisco. Gracias a Valeria. Gracias a todos.